Bueno, sabemos que sale a bolsa SpaceX. Tendremos subidón de mercados hasta entonces, viene una corrección después, es buena oportunidad, me meto, no me meto, cuándo me meto, cómo me meto, invierto, no invierto, cómo lo hago, qué tengo que saber, ¿vale? Esto moverá todo el mercado, moverá el sector espacial, parece que Jeff Bezos piensa que sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Yo personalmente tengo bastante interés en esta salida a bolsa de SpaceX. No es algo nuevo, es algo de lo que ya vengo hablando por un tiempo y de hecho ya estoy posicionado desde 2024. ¿Recordáis cuando os hice un vídeo titulado ¿Cómo invertir en SpaceX siendo minorista? En diciembre de 2024. Ese era el momento de tomar acciones. Pero en aquel momento, y os voy a recordar por qué no tomasteis acción y por qué estabais ignorando este vídeo. 2024, diciembre, acababa de ganar las elecciones Donald Trump con el apoyo de Elon Musk, hablaban del Doge, iban a auditar el gobierno, sacar los trapos sucios, toda la corrupción, etc. En ese momento, el resto de países se acojonan y empiezan a hacer una campaña masiva de odio contra Elon Musk, que eso es lo que vivisteis en Europa, especialmente, donde le llamaban Elon Musk es un nazi, no sé qué, tal. Entonces, obviamente a nadie le interesaba invertir en las empresas de Elon Musk en 2024, y menos en SpaceX. Pero ese era el momento, señores. Y como soy víctima de las narrativas, pues es lo que suele pasar. Vale, todavía hay cierta oportunidad y sí que creo que esto va a ser interesante. Así que en este vídeo vamos a ver cómo invertimos en SpaceX, cómo lo hacemos. En el vídeo que os hice en 2024 os daba una serie de fondos que estaban posicionados en SpaceX, que yo compré y que siguen estándolo, y vamos a ver cómo se están moviendo, qué están haciendo y dónde podríamos posicionarnos ahora. Vale, entonces, viene el 12 de junio. Hay una serie de cosas que tenemos que saber. Es una salida a bolsa. Las IPO, las salidas a la oferta pública de adquisición, es porque ellos buscan dinero. SpaceX lo que busca es recaudar dinero, razón por la que emite acciones al público. Muchos inversores privados ya están posicionados, como los hedge funds y muchos fondos, y algunos de estos fondos que son closed-end funds, que significa son fondos cerrados, en los que puedes comprar participaciones. ¿Vale? ¿Una salida a bolsa siempre te permite ganar dinero o hay riesgo? De hecho, hay mucho riesgo. Vamos a ver históricamente cómo han hecho algunas salidas a bolsa famosas. Muchos recordaréis Facebook, Meta, sale en el año 2012 a un precio de 38, llegó incluso a 45, ¿vale? 2 semanas después estaba en 17. 12 meses después estaba en un 8%, cayó un 61% de su pico. Twitter también cayó un 60%. Alibaba también cayó un 52%. Fitbit, Snap, Uber, Airbnb, Palantir, Rivian, Coinbase, la gran mayoría de las salidas a bolsa salen a un precio. Luego hay un pre-lockup peak, que básicamente es el máximo en el que llegan, que es cuando se produce esa euforia, ¿vale? Y eso lo hemos visto muy a menudo, como es bastante común. Tenéis que entender que los que ya están dentro, los fondos, los hedge funds, los que trabajan en la empresa, los grandes inversores que ya entraron en las rondas iniciales de inversión, tienen un lockup period. Significa, es un periodo en el que no pueden vender sus acciones. Y normalmente suele ser como 180 días, depende de la empresa. Significa que cuando sale a bolsa, ellos no pueden vender inmediatamente. Sí que pueden vender a algunos de los bancos de inversión, que es algo diferente, ¿vale? Pero la mayoría de los inversores que ya están ahí no pueden vender inicialmente. Entonces tienen incentivos para que el precio suba. Cuando se abre el periodo en el que ellos pueden vender, que son, como digo, días después, normalmente 180, ahí es cuando muchas de estas IPOs, estas ofertas públicas de adquisición, se empiezan a desinflar. ¿Por qué? Porque de repente aumenta la cantidad de acciones en circulación y la cantidad de acciones que se pueden vender, con lo cual el valor se diluye. Y es por eso que hemos visto que muchas de estas salidas a bolsa que llegan a estar un 185%, 200, 350 Palantir, después se desinflan y caen, ¿vale? 2 meses después. Entonces, no descartaría que veamos algo parecido. Es por eso que tienes que entender que hay riesgo, cómo funciona. Pero que esto traiga una ola inicial brutal, salvaje, que levante todo el sector espacial y los mercados, es posible. Aunque también es posible que haya rotaciones y el capital tenga que salir a algunos sitios para entrar en el puto cohete de SpaceX que se quiere ir a la Luna y te quiere hacer vivir en Marte. Vale, entonces, ¿cómo invertimos? ¿Cómo entramos en estos fondos? ¿Cómo lo hacemos? Hay una serie de opciones y obviamente hay muchas empresas espaciales
que ya se están levantando, como es el caso de Rocket Lab, como es el caso de ASTS, como es el caso de Ondas, que también lo lleva haciendo bien bastante tiempo con el tema de la guerra, donde estamos posicionados. Muchas de estas acciones son acciones que compré en el dip de marzo 2026, hace un par de meses, cuando nos decían que venía la recesión y la crisis por el petróleo y el colapso de los mercados y tal, ¿os acordáis? Y todo el mundo quería vender y yo estaba comprando. Bueno, pues algunas de esas empresas estaban ahí. Hay algunas interesantes como el caso de Fly y, en fin, Planet Labs. Daros cuenta, como todo el sector está siendo levantado ahora mismo, de alguna manera u otra. Redwire, que también la compramos con el tema de la defensa, ¿vale? Y creo que Tesla también lo puede hacer bien. Ahora bien, estos son empresas aeroespaciales, que es posible que se vean arrastradas por el tema, como es el caso de Fly, como es el caso de Rocket Lab, como es el caso de Planet Labs, que son empresas que hacen satélites, componentes de cohetes, etc. Hay una serie de empresas bastante interesantes, ¿vale? Especialmente fondos que te permiten tener exposición directamente a SpaceX y a otras, ¿vale? Una de ellas es este fondo que se llama XOVR, que tiene exposición a, vamos a verlo aquí, tiene exposición a SpaceX, ¿vale? El fondo XOVR es básicamente un ETF que tiene una serie de acciones. Si os dais cuenta, la posición más grande, el holding, el 21%, es exposición a SpaceX, a través de un SPV, que es un instrumento de inversión privada, menos líquido y tal, pero bueno, tiene exposición, con lo cual es uno de los ETFs que está siendo más popular y de los que yo ya hablaba en 2024 para tener una exposición a SpaceX. Obviamente este ETF tiene muchas más cosas, tiene Nvidia, Alphabet, Meta, Astera Labs y algunas otras empresas también relacionadas con el sector, como Rocket Lab, ¿vale? En fin, podéis verlo, tiene muchísimas. Es una acción que ha tenido cierta especulación, se ha visto impulsada por la subida de mercado y ahora de nuevo está teniendo cierto impulso. Hay otra interesante también, que hablaba yo en mi vídeo de 2024, que se llama Destiny Tech 100. Esta es muchísimo más especulativa y es un fondo de alto riesgo porque se dedica a hacer inversión privada. Invierte en empresas que no han salido a público. Anthropic, que seguramente lo estaréis escuchando, tema de inteligencia artificial que quiere salir a bolsa, SpaceX, que sabéis que viene, 14%, OpenAI, que es la de ChatGPT, con casi un 6%. Entonces, como podéis ver, este fondo, del que yo ya hablaba en 2024, donde estoy posicionado y que ahora, por cierto, está disparándose estos días, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo quiere estar aquí posicionado en estos temas que se están hablando todos los días. Daos cuenta, son empresas que no han salido a bolsa, que tienen gran potencial, como Revolut, que algunos conoceréis, como Kraken de cripto, como muchísimas, ¿no? Klarna, Plate, Discord, ¿vale? El caso es que, bueno, están posicionados en SpaceX con un 14.5. La posición de los holding de estas empresas, de estos fondos, a menudo varían porque están comprando y vendiendo. Y como digo, este es uno de los fondos más agresivos que hay, donde yo estoy posicionado personalmente desde 2024 y creo que lo puedo hacer bien, también por el tema de Anthropic y OpenAI. Pero creo que hay muchísimo riesgo y, como podéis ver, es uno de los más especulativos. Hay otros fondos que tienen exposición a SpaceX y al resto del sector espacial, como este ETF, el ETF que se llama NASA. Creo que es bastante interesante y es una apuesta un poco más segura y más diversificada. Vale, aquí podéis ver este diagrama donde tiene SpaceX con casi un 10% y luego tiene Rocket Lab, Fieldtronic, Planet Lab, muchas otras empresas relacionadas con el sector como Firefly, AST, Space Mobile, Viasat, bueno, en fin, muchas. Este es otro ETF que lo está haciendo bastante bien, es relativamente nuevo, ha surgido este año y daos cuenta cómo está teniendo mucha aceptación y tirón, porque obviamente viene con el tema SpaceX y todo el sector podría estar moviéndose un poco de la mano. Hay muchas otras también, ¿no? Luego también tenemos el fondo AGIX, que está en el tema espacial y de la inteligencia artificial y lo está haciendo bastante bien también, como veis en 2026, lleva haciéndolo bien ya por un tiempo. Y este fondo, vamos a ver los holdings, tiene posiciones privadas y posiciones públicas. Las posiciones privadas también son Anthropic, SpaceX y Nuro, que no es exactamente lo que hace, algún tema de inteligencia artificial.
Pero como podéis ver también es SpaceX a través de un SPV que es una inversión privada. Aquí tienen un poquito menos de exposición y también mucho más repartido también con empresas de inteligencia artificial. Nvidia, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Broadcom, Tesla, Palantir. Como podéis ver, tiene mucha exposición a todo el sector semiconductores, tecnología y software. Este fondo lo ha hecho bastante bien y creo que es uno de los que potencialmente está mejor diversificado porque obviamente se beneficia de todo el tema de inteligencia artificial y tiene exposición a SpaceX. Pero la exposición es bastante más pequeña en él, ¿no? Creo, vamos a verlo, creo que lo tengo por aquí. Sí, la exposición es un 3 o un 4%, mientras que el fondo NASA tiene un 11% y el primero que vimos, XOVR, tiene en torno a un 20% de SpaceX. Vamos a verlo rápidamente. XOVR tiene un 21%, Destiny tiene en torno a un 15% y este tiene una exposición mucho más pequeña. Hay muchos otros fondos, en realidad, fondos privados. También está el de ARK Invest, ARKVX, que lo hablamos en ese vídeo de 2024. Pero en conclusión, yo creo, y esto es simplemente una opinión, obviamente puede salir súper mal, creo que va a ser una salida a bolsa muy esperada. Creo que seguramente veamos el precio subir y también creo que va a haber mucho riesgo en el sentido de que potencialmente el precio al que salga bolsa en esta salida a bolsa no sea el precio al que tú quieras comprar si quieres invertir a largo plazo. Este va a ser un precio muy especulativo. Y personalmente no lo voy a jugar comprando acciones individuales, pero sí que quiero tener posiciones en alguno de estos fondos como el Destiny Tech que ya tengo y los otros que estaba comentando que creo que lo pueden hacer bien, como el XOVR y el fondo NASA, que potencialmente lo podrían hacer bien, porque sí que creo que vamos a ver muchas de estas empresas relacionadas teniendo tirón. Hay otro ETF bastante interesante que se llama UFO, que está todo relacionado con el tema espacial, cohetes, satélites y tal, y daros cuenta, lo está haciendo súper bien desde 2024. Este no tiene exposición a SpaceX, pero seguramente se verá beneficiado de todo el momentum que tiene el sector por las razones que estamos hablando. Ahora bien, muchos de estos fondos tienen distintos costes, distintas comisiones, distintos premium. Eso te deja que lo investigues tú si te interesa. Simplemente quería traeros una lista rápida de fondos con algunas ideas. Este también tiene exposición a SpaceX, Baron First Principles, pero no es un ETF, es más como un fondo mutuo y seguramente tengan menos liquidez, como podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, creo que no te lo muestra bien la pantalla, pero en fin, tenéis menos liquidez cuando vais a ver los números. Perdón, no me lo muestra, o sea, tengo el vídeo un poco cortado y entonces no muestra los números, pero el caso es ese. Vale, hay que tener un poco de cuidado porque no todos los fondos lo van a hacer bien. Por eso yo voy a utilizar una estrategia de estar posicionado en varios. Y también estoy posicionado en algunas de estas empresas como Rocket Lab, como ASTS, como Ondas, que ya las compré en el DIP cuando lo estuvimos hablando. Vale, entonces vamos a ver qué ocurre porque va a estar divertido. Personalmente creo que podemos ver una onda eufórica que levante los mercados y que a continuación tengamos algún tipo de corrección susto. Y si quisiera comprar a largo plazo, pues igual me esperaría un poco en base a lo que hemos visto, cómo han funcionado las principales salidas a bolsa de empresas muy esperadas o con grandes expectativas, ya que a menudo suelen desinflarse después de la especulación y una vez que los que están dentro pueden vender. Entonces, bueno, comentar abajo, decidme qué opináis, cómo lo vais a jugar, qué creéis que va a ocurrir. Nos vemos en la Luna, nos vemos en Marte. ¿Qué opinas?